Hola chicos de tercero, es un placer saludarles y espero se encuentren muy bien en sus casas, realizando todos sus trabajos, todas sus tareas. Y bueno, yo quiero contarles que hoy vamos a seguir hablando un poco del tema que ya habíamos hablado y era los modelos de gobierno. Vamos a hablar en específico de la democracia, que es el modelo de gobierno que nos rige a nosotros como colombianos. La democracia surgió hace más o menos 2500 años, 2600 años en Grecia, la Grecia antigua. Y no era una democracia como la que conocemos hoy. De hecho, lo que hoy conocemos, en ese entonces los llamaban de otra manera. En ese entonces la democracia no era el gobierno del pueblo, como de pronto lo podemos conocer hoy, no, sino que era una gente, unas personas que habían estudiado, podríamos decir, para que lo entendamos más claramente, las personas que habían ido a la universidad, que eran muy poquitas, muy poquitas, eh, se ponían de acuerdo, votaban, todos eran hombres, votaban y al votar eh, elegían a una persona que los iba a gobernar. Eso desapareció porque empezaron a aparecer, a surgir nuevos modelos como pues, los imperios gobernados por emperadores, las monarquías gobernadas por reyes, y entonces pues no había, no, el modelo de democracia quedó como obsoleto, pero con el tiempo esas monarquías, las personas de esas que vivían en esas monarquías se fueron aburriendo y pues tumbaron al rey, pero al tumbar al rey no solo hicieron eso, sino que además también instauraron un nuevo modelo, que es el que conocemos como democracia. Una democracia moderna. ¿Por qué moderna? Porque la democracia no era así. Por ejemplo, en la democracia antigua, la que inventaron los griegos, no votaban las mujeres. En esta democracia moderna sí votan las mujeres. De hecho, es uno de los derechos adquiridos por las mujeres. Y no votaban los pobres, porque los pobres se creía que no solo eran pobres económicamente, sino también eran pobres en el intelecto. Y entonces no podían votar, porque eran pobres en el intelecto. ¿Qué definía la pobreza? Bueno, ellos tenían sus márgenes. Aquí en Colombia tenemos formas de definir la pobreza. Imagínense si dijéramos que los pobres no pueden votar. Sería complicado porque estaríamos violentando una serie de derechos. Entonces, hoy en día podemos votar todos los que somos mayores de 18 años. ¿Por qué los que somos mayores de 18 años podemos votar y por qué los que son menores no? Porque se estima que en los 18 años hay un cierto grado de madurez que permite que la persona que vota escoja libremente su candidato. ¿Y cómo se puede ser candidato? Bueno, aquí en Colombia hay que intentar, hay dos formas, siendo de un partido político o por firmas. Las firmas es más difícil porque hay que alcanzar un número de firmas muy alto. Pero eso ayuda a que uno pues sea independiente. O por partidos políticos. Yo soy miembro de un partido y me lanzo como candidato de ese partido. Eh, Obviamente hay que tener propuestas y se hace pues toda la campaña que es con panfletos y con mensajes y con audios y bueno, tal vez ustedes lo han visto por sus casas. La idea de la democracia es que sea completamente libre. Aquí en Colombia no funciona así. Tristemente, aquí en Colombia hay mucha corrupción. Entonces, si normalmente, ¿qué debería hacer? Es yo voy a hablar de un ejemplo, voy a la casa de Pepito Pérez y Pepito no está muy convencido de votar por mí. Entonces yo llego allá y le digo, oiga, mire, yo quiero que usted vote por mí y le propongo esto. Mire, yo voy a hacer tal cosa. Yo quiero, por ejemplo, mejorar la calidad de las vías aquí en el pueblo. Es un ejemplo. Entonces él dice, uy, me convence sus propuestas, yo voy a votar por usted. Pero ¿cómo funciona la democracia aquí en Colombia tristemente? Y eso es parte de la corrupción y es, oiga, mis propuestas. Ah, no me convencen, no, pero mire que no me convence. Ay, ¿sabe que le doy 50.000? Vote por mí. Ay, sí, bueno, listo. Usted me da los 50.000 y yo voto por usted. Entonces, eso no está bien, eso está muy mal, pero tristemente así está funcionando la democracia aquí en Colombia. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, esa es la tarea. Esa es la tarea que tienen ustedes. Y es que escriban tres ideas, tienen que escribirlas, tres ideas en que a ustedes se les ocurran para solucionar el problema de la corrupción en el ejercicio democrático. O sea, cómo evitar que haya corrupción en la democracia. Entonces, tres ideas, como quieran, tres ideas, pero pilas, tienen que escribirlas.
Cada idea tiene que ser por ahí de 2 a 3 renglones. Muy sencillo. ¿Cómo evitar que haya corrupción en la democracia? Eso es todo, chicos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.